Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Son las 5 claves para superar esa herida, ese sufrimiento que dejan los narcisistas. Es una especie de lo que vamos a hablar hoy, y supongo que la mayoría ya lo habréis entendido, es una especie de duelo, ¿no?, que hay que realizar, que uno tiene que un proceso de sanación que uno tiene que realizar consigo mismo. Es muy importante porque es la clave para poder superar emocionalmente esa etapa con el narcisista. En muchas ocasiones estas etapas son enormes, ¿no? Hay personas, igual que hay personas que han experimentado unos meses con el narcisista y han conseguido alejarse sin un daño exagerado, un daño muy fuerte, porque el tiempo que ha transcurrido ha sido pequeño. Sin embargo, hay muchos casos de personas que han pasado toda una vida con un narcisista, que han pasado personas que nos hablan de que han estado 30 años, 40 años, 50 años con un narcisista. Indudablemente eso deja una huella tan enorme que borrar esa huella es muy difícil. O sea, hay que pensar que cuando una persona ha sufrido durante tantos años, ha experimentado durante tantos años las vejaciones, las humillaciones, hasta el punto de que muchas personas lo han hecho algo habitual en su vida. Han llegado a un momento en que, como un sistema para poder compensar o para poder soportar esa situación, ese dolor que estaban atravesando, lo que ocurre es que lo terminan asumiendo como que es algo normal, y entonces cada día se enfrentan a esa vida de dolor, de sufrimiento, de explotación, de abuso, y se enfrentan como que es la vida normal que tienen. Entonces, cuando una persona ha llegado a ese punto de asimilar todo como algo habitual, el recuperarse después, el poder recuperar una vida normal, es realmente muy difícil. Volver de nuevo a disfrutar de las cosas que disfruta todo el mundo se les hace cuesta arriba. En ese proceso se crea una enorme dependencia emocional, muchas veces también dependencia económica. Esa persona muchas veces vive aislada, con lo cual, cuando termina esa relación con el narcisista, tiene que volver a empezar a vivir desde cero, tiene que empezar a recuperarlo todo, no tiene amigos, se ha alejado de la familia. Hay situaciones que la verdad es que son realmente dramáticas, son situaciones muy difíciles, muy duras, difíciles de afrontar. Siempre decimos que después del narcisista viene una crisis, cuando uno es como romper el modelo de vida que uno tenía para empezar con un modelo nuevo. Es como romper todas esas cosas que hemos tenido durante tanto tiempo para empezar con otra cosa que es completamente distinta y que nos produce incertidumbre, ¿no? Incertidumbre y miedo. O sea, la incertidumbre a veces es una palabra demasiado suave para explicar lo que experimenta la víctima del narcisista. Siempre hablamos de que es una situación parecida a lo que es una zona de confort en la que se encuentra la víctima. En muchas ocasiones, aunque esa expresión no nos gusta, esa expresión de zona de confort, porque parece que uno está confortable en esa situación, y no es así. Zona de confort, a lo que se refiere, es una zona en donde uno prefiere quedarse ahí antes de salir, por miedo a lo que puede encontrar fuera, por miedo a no saber adaptarse, por miedo a no ser capaz de enfrentar esas dificultades que va a encontrar a la hora de salir. Entonces prefiere en esas situaciones quedarse en una situación mala, y aplica ese refrán que dice: vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso es lo que yo entiendo que es una zona de confort, ¿no? Que de confort en realidad no tiene absolutamente nada. Siempre cuando hablamos de la zona de confort, se dice que alrededor de la zona de confort hay una zona de incertidumbre que la víctima debe superar para poder liberarse y poder salir de esa situación y empezar a disfrutar de una vida nueva, una vida diferente. Esa zona de incertidumbre es en el caso de la víctima del narcisista, especialmente las víctimas de largo plazo,
más que una zona de incertidumbre, es una zona de vacío, de donde no existe nada, porque en muchas ocasiones esa persona, con esos años que ha convivido al lado del narcisista, pues como decíamos anteriormente, ha perdido sus amistades, ha perdido a su familia, ha perdido todo contacto con la realidad, no tiene un trabajo al que agarrarse, no tiene nada, es un vacío total y absoluto y tiene que salir ahí y no sabe qué va a ocurrir. Entonces eso le causa una incertidumbre tanto personal como emocional como a todos los niveles de la persona, ¿no? Bueno, hoy vamos a dar unos 5 apuntes que son más que nada para el problema emocional, cómo una persona se enfrenta a esas heridas que le han quedado en su interior. Aquí ya no vamos a hablar del problema social, de crear amigos, no vamos a hablar del problema económico, de resolver la situación económica en la que posiblemente se va a encontrar, no vamos a hablar de la situación laboral, por ejemplo, de tener que reiniciar una vida laboral que posiblemente había abandonado o que nunca había tenido, porque hay personas que son amas de casa, que toda su vida la han pasado cuidando de su familia, de sus hijos, que no han tenido un trabajo anterior y tienen que enfrentarse a la situación de que tienen que buscar un trabajo, de que tienen que hacer una actividad de algo que nunca han hecho, con lo cual esa situación es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, ante todo lo que quiero dejar es el mensaje de que todo eso se puede hacer, que ya muchas personas lo han hecho anteriormente y que a pesar de que parezca tan difícil, como todas las cosas, una vez que uno se mete a ellas resultan más fáciles de lo que parecen. Siempre decimos que todas las cosas son fáciles cuando ya se saben hacer, ¿no? Cuando uno ya se ha metido en harina, cuando uno ya ha empezado a realizar todas esas cosas, pues se sorprende de que las puede hacer perfectamente y de que no son tan difíciles como se veían y no son tan complicadas. Quiero mandar este mensaje de esperanza y de ilusión porque muchas personas lo estoy pintando tan negro que al final van a pensar que mejor se quedan donde están que no dar un paso semejante. Así que vamos ahora a pasar a estos 5 puntos que os comentaba, que son más relativos a superar la herida desde un punto de vista emocional, de curar esas heridas que uno le quedan dentro. Como decíamos, es muy importante, una vez que se ha alejado la persona de ese perpetrador, de ese abusador, de esa persona que la ha estado humillando durante tantos años, es muy importante sanar las heridas. Porque independientemente, aunque solucione sus problemas económicos, aunque solucione sus problemas de alojamiento, aunque solucione sus problemas sociales, de relacionarse con otras personas, de recuperar a su familia, de hacer amigos, esa persona no va a estar bien hasta que no consiga curar esas heridas que tiene en el interior, porque sobre todo, una vez que se aleja del narcisista o del psicópata, de la persona tóxica, es cuando uno ve en realidad los daños que ha sufrido, ve las heridas que tiene en su interior, ve todo el tiempo que ha perdido, ve los sufrimientos que ha pasado, y en esos momentos lo que suele experimentar la persona, en muchos casos, es una sensación de rabia, de odio, de ira, son un montón de sensaciones que son tremendamente negativas para la persona porque no la dejan reiniciar una nueva vida, porque tiene eso ahí, esas heridas le duelen, podríamos decir que están supurando esas heridas porque no se sanan, porque no se curan. Y eso es un dolor tremendo que se va arrastrando. Una de las características que tienen las víctimas de los narcisistas es ese dolor tremendo que van arrastrando por la vida, esa situación que tienen de decir, he perdido toda mi vida, he tenido la desgracia de encontrarme con un sujeto malvado, con un sujeto que me ha causado tanto daño que no sé cómo afrontar esta situación, que no sé cómo. Lo que ocurre al final es que esas heridas a quien realmente perjudican es a la persona que las sufre, ese odio, esa ira, ese deseo de venganza, todo eso a quien en realidad perjudica es a la persona que lo está sintiendo. El narcisista no se entera de la mayoría de estas cosas, no sabe que eso ocurre. Si se aplica el contacto cero, ni siquiera uno le transmite esas sensaciones al narcisista. El narcisista vive feliz con su nueva pareja. Bueno, feliz, es una forma de hablar sobre la felicidad del narcisista, que es algo relativo, ¿no? Pero bueno, ahí vive tranquilamente con su nueva pareja, con su nueva relación, alardeando de ella, presumiendo en las redes sociales de que tiene una nueva pareja, hablando posiblemente mal de ti, de la víctima, de tal. Al final quien está sufriendo esa situación
es la víctima. Por lo tanto, por eso es tan importante la sanación emocional, que esa persona llegue a curar sus heridas, y mientras no cure sus heridas no puede decir que ha dejado atrás al narcisista. Por eso es tan importante curar las heridas. Entonces, el primer paso, el primer punto que se debe tener en cuenta para la sanación emocional, ya digo que esto es como un proceso de duelo que se debe realizar por la finalización de esa relación, ¿no? El primer paso es aceptar las heridas como una parte de uno mismo. Es decir, estos son mis experiencias vitales. Yo he llegado aquí porque he pasado por todos estos pasos, porque he experimentado todas estas cosas, porque he sufrido todo eso. Entonces esas heridas son algo mío, algo propio, algo que yo tengo, que me lo ha causado otra persona, pero que no es de la otra persona. Las heridas son mías y debo reconocerlas como tal, debo reconocer que están ahí, no tengo que negarlas, no tengo que negar el daño que me ha causado el narcisista, no tengo que negar nada de todo eso. No eres mejor ni peor por haber experimentado ese tipo de experiencias. Eso es algo que te queda ahí, que tienes dentro de tu corazón, de tu alma, y tienes que entender que el superar esas heridas, el poder afrontar o poder continuar caminando con esas heridas, se debe sobre todo a tu gran amor propio, a tu gran fuerza de energía, a tu gran fortaleza. Entonces esas heridas hay que entenderlas como parte integrante de ti, y que te han permitido sacar a la luz esa fortaleza enorme que ni siquiera tú conocías que tenías, ese coraje, esa energía que te ha permitido sobreponerte a esa situación. Aceptar que tenemos esas heridas es el primer paso para empezar a cambiar, para empezar a transformar tu vida, para empezar a superar esa situación, porque al reconocer que tienes esas heridas, al reconocer que son tuyas, que forman parte de tu experiencia vital, lo que estás es reconociendo una relación turbulenta, una relación desgraciada que has tenido con el narcisista, que te ha causado tanto daño. Muchas veces el punto crucial es reconocer que el narcisista es un perpetrador y es un abusador. El hecho de reconocer tus propias heridas te lo está indicando, te está diciendo que otra persona te ha hecho mucho daño, te ha destrozado por dentro, te ha dejado todas esas huellas que tú ahora estás apreciando y estás reconociendo. En segundo lugar, no esperes a otras personas para iniciar el proceso de sanación. Muchas veces nos quedamos ahí, nos sentimos solos y nos quedamos esperando a ver si viene alguna persona, a ver si hay alguien que nos ayude. Llamamos a amigos, llamamos a familiares, llamamos a otras personas esperando que vengan a tratar de solucionarnos esas heridas. Esperamos a hablar con alguien, muchas veces a consultar con un psicólogo, y retrasamos ese inicio de esa catarsis, de esa curación. Lo retrasamos porque esperamos que sean otras personas las que tengan que venir a solucionar. Es mejor empezar por uno mismo, es mejor empezar reconociendo que tengo las heridas, reconociendo que tengo que sanarlas, que tengo que curarlas, y sí, cuando vayan viniendo otras personas, que nosotros tengamos confianza, que sean nuestros amigos, que sean personas con las que podamos abrirnos, que compartan contigo, eso está estupendo, pero primero tiene que empezar uno solo a curar, porque el hecho de que lo haga uno solo es uno de los pasos importantes para sentirse con fortaleza, para sentirse que es algo tan íntimo que uno tiene que solucionar, que le va a dar esa autonomía, esa fuerza de que uno es capaz de valerse por uno mismo y de afrontar las dificultades que se presenten. En tercer lugar, tienes también que darte el permiso para enfadarte, para enojarte y hasta cierto punto también para odiar a esas personas que te causaron daño. Tienes que entender que el hecho de que sientas esa rabia no es malo, porque es una reacción del cuerpo, que eso se va a pasar, entender que eso es un fuego que posiblemente vaya a cauterizar esas heridas, vaya a curar esas heridas, pero esa reacción es algo natural. Entonces tampoco tienes por qué estar luchando con esa reacción de rabia, sino simplemente tienes que vivirla, sentirla, no proyectarla sobre nadie, no tratar de... Por ejemplo, hay que tratar de evitar las ideas de venganza, pero bueno, que tengas rabia porque te hayan hecho daño, que te mires y veas la situación en la que te encuentras y digas cómo es posible que alguien me haya arrastrado a esta situación, es normal.
normal que tengas esa rabia, utiliza esa rabia como una fuerza interior, como una energía que te dé la fuerza para dar ese paso importante. Benefíciate tú de la rabia, no dejes que te queme por dentro, sino benefíciate tú, trata de transformar ese odio que estás sintiendo como una forma natural en energía, trata de transformarlo en fuerza, y eso te va a dar una capacidad enorme de superar cualquier dificultad. Pero hay que reconocerlo, que cuando a uno le hacen daño, lógicamente uno rabia por dentro, uno llega a odiar, uno siente ira, pero esa ira no la entiendas como algo malo, sino entiéndela como energía que se transforma y que al final termina siendo algo positivo. En cuarto lugar, ninguna herida puede sanarse si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Tenemos que reconocer. Muchas veces tratamos de resistirnos a entender que eso realmente es una herida que nos ha causado otra persona. Muchas veces tratamos de escudar a la otra persona, decir, justificar a la otra persona, tratamos de quitarle culpa. Decimos, bueno, lo que se dice siempre sobre el narcisista, las personas que son dependientes, que dicen, bueno, es que he sido yo quien ha provocado esa situación, es que él está en una situación de estrés, es que tiene problemas, dificultades económicas, tiene problemas en el trabajo, es que es su carácter así, es una persona que es de energía, que es de pronto, como se suele decir, que es de reacciones violentas, y es su naturaleza. No podemos hacer otra cosa. Esos son errores siempre, el tratar de culparse uno mismo, tratar de pensar que son características inmutables de la otra persona. Cada uno decidimos voluntariamente aquello que hacemos, decidimos cómo nos comportamos, y cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si el narcisista se comporta mal, la responsabilidad es 100% y absolutamente del narcisista, no de nosotros, que somos las víctimas que padecemos toda esa situación. Entonces, la primera circunstancia, o la cuarta circunstancia, es reconocer esas heridas emocionales y reconocer a quién nos las causó. Pero ya digo, como hablaba en el punto anterior, sin odio, sin rabia, o ese odio y esa rabia utilizándolo como energía de cambio, no como algo para proyectar, para vengarse, sino como decir, esto no me va a volver a pasar, esta situación no la voy a volver a vivir, voy a sanarme, voy a curarme, y ese odio, esa rabia, transformarlo en energía positiva que nos cambie y que nos permita superar las situaciones. Y en quinto lugar, disfruta y aprecia de esas cicatrices que te quedaron, porque esas cicatrices, la cicatriz es cuando la herida ya ha sanado. Una cicatriz no aparece hasta que la herida no está completamente curada, y es como, quizá podríamos decir, como una medalla que te has colgado de haber sido capaz de superar una situación tan difícil. Las heridas emocionales son los recuerdos, son esas vivencias que tenemos en el futuro, cuando hay personas que dicen, yo nunca podré olvidar esto, y es muy bueno que nunca lo olvides, porque eso es lo que te va a proteger frente a posibles narcisistas que vuelvan a aparecer en tu vida, frente a otras personas tóxicas con las que te encuentres. Pero mira hacia eso, mira hacia la herida, hacia la cicatriz que te ha quedado de esa herida, como un mérito, como un logro que tú has obtenido, como una medalla que te has colgado de haber sido capaz de superar una situación tan difícil, tan complicada, que ha exigido tanto de ti. Realmente tienes que tratar de entender que esas cicatrices realmente lo que ocurre son experiencias de vida que te han transformado, que te han hecho más fuerte, que te han hecho más resistente, y no verlo como algo con dolor, con tristeza. No, trata de verlo bien, trata de verlo como una experiencia que has tenido y cómo te has puesto a prueba y has superado esa prueba, has sido capaz de ir más allá, has sido capaz de sacar toda tu energía y enfrentarte a una nueva situación, a una nueva vida. Bueno, amigos, estos son los 5 pasos del duelo emocional que hay que hacer una vez que uno termina la relación con un narcisista, para superar al menos esa parte emocional de la curación y de la sanación. Hay otras partes también, por supuesto, como hablábamos antes, como superar la situación económica, que muchas veces queda realmente mal, queda una situación realmente difícil. También la parte social, de volver a reconstruir la vida, la parte personal, de la que no hemos hablado, de reconstruir tu vida interior, tu vida íntima. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior.
Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.